Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. על לבביך ושנתם לבניך ודיברת בם. בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשובך ובקומך וקשרתם לאות אליך. והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוז ביתך ובשעריך. Amén. Ahora en español. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Bendito sea el nombre de su glorioso reino por siempre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que te ordeno hoy deben estar sobre tu corazón, se las transmitirás a tus hijos, hablando sobre ellas cuando estés en tu hogar y cuando transites por los caminos, al acostarte y al levantarte. Y las atarás como señal sobre tu brazo y serán un emblema entre tus ojos. Y las escribirás en los marcos de tus puertas y sobre tus portones. Amén. Gracias, Abba, porque nos permitiste despertarnos el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que están aquí presentes, Padre amado. Te gracias por la vida de mi tío, Señor, por lo que vas a hablar hoy a través de él, Señor, por su vida, por la vida de su familia, por también, Señor, todo lo que está haciendo, por todas las promesas que estás cumpliendo a través de su vida, Señor. Ayúdanos a escucharte, Señor, a tener nuestros oídos claros, Padre amado, para poder escuchar cada una de las cosas que tengas para nosotros, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto a entender tu palabra, Señor, a que tú puedas revelarnos tus secretos, Señor, a que tú puedas ayudarnos a quitarnos el velo aún más, Señor. Te gracias por cada una de las personas que están aquí. También te pido por la paz de Jerusalén. En el nombre de Yeshua, amén. Amén, amén. Gracias, gracias chicos por motivarnos, por inspirarnos. Y aprovecho también para dar gracias al Señor por la vida de las 3 mujercitas que nos ayudan a orar sin parar desde hace 3 años, sin parar un solo día. Eso ya es un milagro. Sin parar un solo día, 24 horas, no 24 horas orando, pero cada día 3 veces al día orando. Así que gracias por motivarnos. Si usted no está aprovechando los tiempos de oración, la verdad que yo todavía, a mí me sigue faltando la disciplina de los 3 tiempos, pero estamos mejorando. Así que nada más le animo a que considere el orar como parte fundamental en sus vidas. Así que gracias Luz, Mercedes y Juanita. 3 años, wow, increíble. El Señor es el que da esta habilidad y gracia. Bueno, por el tema del tiempo nos vamos directamente al tema directo y nada más dejarles saber que acabo de enviar un PDF que tiene que ver con los alimentos, es decir, con los alimentos de las festividades. Este PDF ya está revisado, es el primer PDF del ministerio en el sentido de que hay muchos otros materiales, muchísimos materiales, pero la idea es simplificar lo más que podamos para que los agregados litúrgicos, es decir, todo lo que de alguna forma se ha ido agregando, como en toda institución humana se agregan cosas, es regresar a la sencillez de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es complicada, es sencilla, nada más que quienes la han complicado somos nosotros mismos. Entonces pidamos al Señor que nos mantengamos en la sencillez, como Jesús mismo dijo, ¿no? Tenemos que hacer las cosas así, que todo el mundo entienda, que los niños entiendan, porque de ellos es el reino. Así que vamos directamente al material. Qué lindo verlos, Paulito y Lynn también. Qué bendición verlos desde España. Amén. Entonces, vamos al material y a prestar atención, que siempre nos enganchamos con un muy breve repaso esta vez. Recordemos, Pesaj, o sea que es Pascua, tiene que ver con diferentes cosas que nos han contado. Lamentablemente no nos han contado completo, nos han contado en parte y mezclado, pero Pesaj, que en realidad se llama también en español la Pascua, no tiene nada que ver con los huevos del conejo, de la coneja, ni con la Santa Cena en el sentido del pan y el vino. Así no es eso el Pesaj del cual estamos hablando. Tampoco es Happy Easter, tampoco tiene que ver con la semana de procesión que se hace en algunos
lugares del mundo, o la mayor parte del mundo, donde hay movimientos católicos. Tampoco es ver películas. Pesaj tampoco son los huevitos y mucho menos Easter. Cuando usted ya ve a Easter, ya tiene que prender los foquitos de advertencia y decir, aquí hay algo que no está claro, y pues nada más explique a sus hijos que el significado real de Easter. Easter se refiere a la diosa de la fertilidad, y todo esto proviene de la Torre de Babel. No entramos en detalles porque ya lo hicimos, pero nada más le hago recuerdo, es necesario que nosotros enseñemos estas cosas a nuestros hijos. ¿Qué es Pesaj? Es un sacrificio con una instrucción. El sacrificio es salir, es decir, primeramente quedarnos en el lugar donde está la marca de sangre, para que cuando venga el ángel de la muerte pase por alto nuestra casa, la casa de todo aquel que está en pacto. Dios no hace acepción de personas. Se han salvado muchos egipcios por estar en la casa de un israelita. ¿Se entiende eso? Porque Dios respeta mucho los territorios. Dios respeta mucho el hogar, y te va a dejar que tú gobiernes tu hogar, obviamente con sus principios, porque un día te va a pedir cuentas de tu casa. Así, es importante entender esta señal de Pesaj. Es la primera señal, no salen personas, salen hogares. Eso es importante entender. Como en el arca se salvó una familia, en Pesaj se salvan familias. Eso es importante entender. La centralidad de la Biblia es la familia. ¿Ok? Eso es Pesaj. Pero para entender el contexto nos va a ayudar. ¿Qué es el contexto? El contexto es ver la figura desde Génesis hasta Apocalipsis, porque Pesaj tiene que ver con toda la historia bíblica, porque esto es un estatuto perpetuo. No es un estatuto o una ley, vamos a decir, inventada por los judíos. No habían judíos cuando se entregó Pesaj. Los judíos están desde el año 931. Pesaj se entregó casi 1000 años antes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una instrucción dada a todo aquel que quiere estar en pacto con Dios. ¿Dónde lo puedes encontrar esto? Éxodo capítulo 12, del 24 al 27. Ahorita lo leemos para que todos estén enganchados. Pero, ¿qué respondiste tú a tus hijos cuando te preguntaron qué es Pesaj? Ya les di mi testimonio. Yo les dije a mis hijos, algún tiempo cuando estaba plantando iglesias, les hablé del conejo, les hablé de la relación con Easter, y también del cordero, y también de muchas cosas. Toda mezcla, un montón de mezcla. Mi esposa y yo correteábamos en ese tiempo para que con la congregación que plantamos en ese entonces estemos ocultando huevos de conejo, es decir, perdón, no, los conejos no tienen huevos, huevitos de Pascua, de Easter, perdón, y en la iglesia jugábamos eso. Entonces mis hijos tenían esa información, se quedaron con esa información hasta hace 3 años, 4 y 3 años. ¿Me explico? Mi hijo grande ya tiene 25 años y 22 años de su vida no recibió una información pura, bíblica. Okay, no es que está mal, lo que pasa es que yo no entendí algunos principios, entonces no lo hice con maldad, simplemente lo hice porque eso yo sabía. No hay pecado en eso si estás vivo para arreglar y hacer como teshuvah, o sea, limpiar eso. No hay ningún problema si estás vivo. Sí, si estás muerto, pues ahí obviamente ya no hay mucho que hacer. Entonces, ¿qué has respondido tú a tus hijos? Y bueno, veamos la respuesta correcta. ¿Cuál es? Porque si nosotros nos basamos en la respuesta que han dado muchos hombres, organizaciones, denominaciones, vamos a terminar mezcladísimos, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Así que cuando hay un problema de esta naturaleza, donde todos dicen algo, es mejor regresar a las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? Eso es importante entender. Las Escrituras dicen, cuando tus hijos te pregunten, o sea, eso es importante entender porque te van a preguntar tus hijos, y esto está en Éxodo 12, como les dije, lo vamos a leer. Este estatuto es perpetuo, y ustedes y sus hijos deberán cumplir siempre, como que Dios repite, ¿no? Porque perpetuo significa siempre. Cuando ustedes entren en la tierra que el Señor les ha prometido, deberán seguir cumpliéndolo. O sea, cuando estén en la transición aquí en la tierra, sigan cumpliéndolo. Y cuando sus hijos les pregunten, Éxodo 12, 26, Dios ya estaba preveyendo esto.
cuando sus hijos les pregunten, ¿qué sentido tiene para ustedes esta fiesta, este estatuto? ¿Qué es Pesaj? Ustedes les responderán. Esto no lo está diciendo Moisés, lo está diciendo Dios a Moisés. Eso tenemos que entender muy claro. Dios mismo nos da la respuesta. ¿Qué tenemos que responder a nuestros hijos cuando nos pregunten qué es Pesaj? Pues esta es la respuesta. Pesaj se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como memoria de la Pascua. Es decir, cuando en Egipto el Señor pasó por alto las casas israelitas y nos salvó la vida, pero hirió de muerte a los egipcios. Entonces los israelitas se inclinaron y adoraron. ¿Qué tenemos que responder a nuestros hijos? Ya lo vas a entender mejor ahorita, porque esto parece que simplemente son frases que vamos diciéndoles, pero esto es un mensaje profético, en realidad, que tiene que ver con contar a nuestros hijos la historia del día de la independencia del pueblo de Dios. En conclusión, es eso, contarles a nuestros hijos que Dios nos ha liberado de la esclavitud del sistema de este mundo. Eso es lo que tenemos que contar a nuestros hijos, pero hay más, porque no termina ahí. El asunto continúa con Cristo, porque aquí en Lucas 22, 14, 19 se completa parte de la profecía de Éxodo 12, donde dice, cuando llegó la hora, dice Jesús, y tomé desde esa parte, tú puedes leer el contexto, cuando llegó la hora de qué? De la festividad de Pesaj. Pero esta era la hora del cumplimiento de la festividad de Pesaj, proféticamente cumpliéndose en el Mesías. Lucas 22 está hablando del tiempo de la celebración de Pascua, justo antes de su crucifixión. Cuando llegó la hora, entonces, cuando leas la Biblia, revisa contexto. La hora de Pesaj, la hora de la Pascua, es un anuncio profético que se está cumpliendo aquí en parte, porque aquí va a ampliar Jesús la profecía y dice, Yeshua, Jesús, si tú quieres, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles se sentaron con él. Entonces les dijo, ¿cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Comer Pascua, comer el sacrificio, comer el cordero. Porque yo les digo que no volveré a comerla. Miren, aquí está la profecía, hasta su cumplimiento en el reino de Dios. ¿Se entiende? Hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Aquí hay que considerar algo. No se ha cumplido que estamos en el reino de Dios todavía. Aquí solamente se está cumpliendo el sacrificio del Cordero de Dios que vino a quitar el pecado tuyo y mío. Continúa el 17 y dice, y Yeshua tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Porque yo les digo, una vez más dice la profecía, y no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. O sea, esta era la última vez que Jesús en su cuerpo, que se iba a llenar de tu pecado y del mío para estar sacrificado en la cruz, un cordero limpio, hasta este momento limpio, tenía que cumplir la profecía de Pesaj, Éxodo 12. Dice, luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio a sus discípulos, al tiempo que decía, esto es mi cuerpo, el cordero, que por ustedes es entregado. Aquí está la instrucción que tienes que decir a tus hijos para completar esta pregunta que Dios mismo nos hace. Hagan esto en memoria de mí. Aquí se marca un antes y un después, porque hasta este día todos hacían Pesaj solamente en base a Egipto, a lo que pasó en la salida de Egipto. Pero a partir de Yeshua, tenemos que contar la historia de Egipto, pero todo centralizarlo en Yeshua. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tenemos que dar a nuestros hijos para que se entienda bien? Es, primero, decirles la verdad. No se trata de conejos, no se trata de Easter, no se trata de huevos, no se trata de otras cosas agregadas. Por favor, necesitas decírselos
Aunque tú digas, ya lo suponen, no, el decir crea, la palabra crea. Diles a tus hijos la verdad, no importa la edad que tengan. Es decir, ¿qué tenemos que contar a nuestros hijos? La historia del origen de la primera Pascua. Todo lo que estás leyendo en Éxodo 12. O sea, el día de la independencia. ¿Cuándo es el día de la independencia del pueblo de Dios? Pues cuando Dios nos sacó del sistema de esclavitud de Egipto, del sistema de este mundo. ¿Cuándo es tu día de la independencia? De ti, Eli, de ti, Francisco, de cada uno de nosotros. ¿Cuándo es el día de la independencia nuestra? Es el día en el cual hemos decidido salir del sistema de este mundo para obedecer sus mandamientos. Ese es nuestro día de la independencia. Ese es nuestro momento de inicio hacia la libertad. Porque su ley, su instrucción, no es para esclavitud, sino para libertad. Entonces, lo que tenemos que responder a nuestros hijos es que Pesach se refiere a la historia del origen de la primera Pascua, el día de la independencia, pero lo hacemos todo esto en memoria de Yeshua. Tenemos que explicarles que ese cordero que se puso en la sangre del cordero que se puso en la cabecera y en los costados representa la sangre de Cristo. Tenemos que contarles que el cordero representa a Cristo. Tenemos que contarles que todo representa a Cristo. Pero la profecía no queda ahí. Porque ellos te van a preguntar, ¿por qué? ¿No tienen hijos ustedes así? Les van a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué en memoria de Yeshua? ¿Por qué tenemos que recordar esto? Recuerden, estamos recordando el primer Éxodo. Nunca se nos olvide esto. Por favor, aunque tú vayas a hacer esta celebración de Pesach con los rabinos directos desde Israel, por favor, no se olvide de esto que le voy a decir. Contemos a nuestros hijos de la salida de Egipto en memoria de Yeshua, pero que no se nos olvide esto que está apareciendo ahorita en pantalla. Porque viene el segundo éxodo, pero esta vez será de todas las naciones, para que el reino de Dios sea establecido para siempre. Ezequiel 37:21, usted puede leer el contexto de todo esto, es increíble. Los huesos secos, está hablando de la restauración del pueblo de Dios para eternidad. La profecía de los huesos secos se está cumpliendo también en esta parte, pero todavía no. Porque esto va a ocurrir cuando el reino de Dios sea establecido, cuando nuevamente Yeshua tome el pan y el vino con nosotros. Veamos, dice Ezequiel 37:21. Y entonces les dirás que yo, su Señor y Dios, he dicho. Fíjense bien, estoy por si acaso en la reunión, en la versión Reina Valera contemporánea. Fíjense bien, presten atención. Voy a sacar a los hijos de Israel de las naciones, ya no de Egipto, sino de todas las naciones a las que fueron esparcidos o llevados. Voy a recogerlos de todas partes. Ay, perdón, se me salió. Voy a recogerlos de todas partes, ¿ok? De todas partes, y los traeré a su tierra. Sigue leyendo tú mismo, Ezequiel, por favor, y te vas a dar cuenta de la promesa de eternidad del reino de Dios en su cumplimiento a través de la profecía de Ezequiel capítulo 37 y también está en Jeremías 31. Tú puedes ver el cumplimiento de esta profecía. Entonces, en conclusión, cuando hables de Pesach, no estás hablando de una sencilla o simple fiesta. No vayamos a mezclar todo esto con tanta liturgia que hay. No es que es mala la liturgia, pero una de las preocupaciones personales que yo tengo para explicarles o estudiar con ustedes la Torá es respetar la liturgia, pero no mezclarla. O sea, respetamos porque eso es bueno para entender, pero si tú no entiendes primero esto que estoy tratando de hablarte, te vas a concentrar en la liturgia y muchos vuelven a la religión porque ni saben por qué están haciendo la cena de panes sin levadura con las hierbas amargas, con los huesos y con un montón de cosas que no son malas, pero no entienden que estamos a punto de entrar al segundo éxodo. Yo me siento a veces como cuando Noé iba a lanzarse en el arca de Noé, en su arca, o como Moisés cuando estaban a punto de salir, y entiendo la frustración que había en ellos. Cuando tú mismo hablas con tus hijos y te das cuenta, a veces no te creen, pero
que el Señor les dé pasión para hablar esto con sus hijos, porque cualquier momento nosotros podemos partir. Entonces esto a mí me hace tener un poquito de temor para que cuando hable realmente trate de hablar aquello que les va a servir a ellos para eternidad. Esto en todo respondamos. En conclusión, cuéntenles a sus hijos del origen del Día de la Independencia, es decir, Pesaj, centrado en Cristo, centrado en Yeshua. Porque estamos camino al segundo éxodo, pero esta vez no de Egipto, no de un país, no de un imperio, sino de todas las naciones. Profecía de Ezequiel, que se va a cumplir. Cuando te hablaron de la profecía de los huesos secos, te están hablando justamente del cumplimiento de la salida del segundo éxodo. ¿Ok? Estamos así entonces. Ya estamos prácticamente a las puertas del segundo éxodo. Y eso se va a cumplir realmente en el tiempo del Señor. Esperemos que, bueno, que no seamos sorprendidos. Seguimos. Estamos nada más, hoy les doy el cronograma, les prometo que les doy el cronograma. Entonces esto ya lo habíamos hablado la anterior semana. Aquí hay 10 motivos más por los cuales se celebra Pesaj. Ya lo hemos hablado la anterior semana, puedes sacarle una foto, pero es por obediencia, es por amor, es una invitación de Dios, no es para todos, es para los que están en pacto, los que quieren participar del Señor, del pacto que Dios ha hecho con Abraham, Isaac y Jacob. No necesita ser perfecto para eso, solo necesita ser humilde y obediente. Y uno dice, pero tengo que cumplir todas las leyes del Señor. No, hermano. Solo tienes que tener un corazón dispuesto para hacerlo, porque yo no cumplo todas las leyes, hermano, ninguno de nosotros lo hace. Pero que hemos entendido es que estar en el camino es para aquellos que realmente deciden amar a Yeshua. ¿Y qué dice que cómo se ama a Yeshua? Dice, si me amas, obedeces mi palabra. Eso es importante entender. Entonces, si tú quieres obedecer, pues qué bueno, Dios te va a abrir las puertas. Esto habíamos hablado la anterior semana, no lo voy a explicar. Estaríamos hablando del Día de la Independencia, muy paralelo a lo que es la independencia de cualquier país. Lo mismo es Pesaj. Aquí se refleja lo mismo. Para construir una nación, recuerde, se necesitan 4 cosas. Toda nación inicia con 4 cosas. Nos han hecho creer que se ha iniciado una religión. Eso nunca ha empezado Dios. Dios jamás empezó una religión, ni Jesucristo era cristiano. No, yo sé que suena un poco chocante todo eso. Y si somos cristianos, no tenemos que ser cristianos que se han descarrilado del cristianismo del primer siglo. Estamos regresando al primer siglo. Esta es la continuación de esto que usted está viendo en pantalla, el inicio de una congregación, de una cajal, de una iglesia, de un pueblo o de una nación. Esos son sinónimos, los que le acabo de decir. No empezó jamás Dios una religión, nunca lo hizo. Él empezó una nación. Así que te animo a que tú revises tu vida y trates de conectarte a la nación. ¿Cuál es la característica de una persona que no está conectada al pueblo de Dios o a la nación? Es que primero, número uno, no conoce la constitución política. Es lo mismo que a un americano le preguntan en Estados Unidos, cuando yo iba a dar mi examen de ciudadano, ¿de qué creen que me han hablado? De la constitución política. He tenido que dar un examen. Y después de eso me han dicho, usted ahora es ciudadano de los Estados Unidos. Recién. Pero al principio era un postulante. Entonces la religión te pone en un camino de postulación nada más, pero quien te da la ciudadanía es cuando tú decides sujetarte a ese gobierno. Eso es importante entender. Por esa razón vienen las fiestas, como cada 4 de julio, que es el aniversario de Estados Unidos, o cada aniversario de tu país, es para recordarte quién eres. Esa es tu identidad. Pero si ni siquiera has celebrado las festividades, o ni siquiera las conoces, pues obviamente te quedaste en el camino bueno de la religión, que no es malo, pero no es el camino de Dios. Entonces, que nadie nos juzgue por celebrar, porque muchos pueden decirte, entonces, ¿te estás judaizando? Pues la verdad que no. Lo mismo le podrías preguntar a esa persona, ¿no? Entonces, más fácil aquí les voy a poner solamente un tip para recordar las festividades. Esta es una menorá, pero no quiere decir que la menorá es para esto. Pero me encanta usar este ejemplo. Este es el tip para recordar las festividades. ¿Cuál es la primera festividad, la base de todas las festividades?
Pues descansar un día a la semana, dedicar un día a la semana al Señor, Shabbat. Esa es la base de todo. Levítico 23 dice eso. ¿Ok? ¿Cuál es la primera festividad anual? Es decir, que debemos recordar. O sea, Shabbat es 52 veces al año, 52 semanas. Pero la primera es Pascua. ¿Ok? La segunda es panes sin levadura. A ver, usted mismo ejercítese en su mente. La tercera es primicias. Y la que enciende todo, la fiesta que enciende y con fuego y con relámpagos y con todo, es una fiesta Pentecostés o Shavuot. O perdón, entonces, perdónenme que me emociona a momentos. Pentecostés, lo vamos a dejar en el idioma español. Entonces, quinta festividad. Estas primeras 4 son festividades de la primavera. Está en 2 tiempos las festividades. Primer paquete de fiestas es esta. En esto estamos ahora caminando. Hoy, en este abril, estamos empezando. Siguiente paquete comienza en otoño de este año, Día de las Trompetas. No se ha cumplido esto. Esto ya es el inicio del reino de Dios. Día del perdón, el día del juicio, el día en el cual tú y yo tenemos que estar ahí preparados, con la visa, con todo en orden. No vaya a ser que queriendo prepararte ese día te saquen fuera. Número 7, fiesta de las cabañas, las bodas. Prácticamente aquí ya estaríamos hablando de 1 milenio casados, prácticamente para después vivir por la eternidad. El 8º día, la eternidad. Aquí tú puedes ver todo lo que va a ocurrir. Y si tú no conoces esto, en amor, en humildad, solamente te pido algo, amado hermano, quien me esté escuchando, revise esto en Levítico 23, todo el capítulo, y también en Éxodo capítulo 12, y a lo largo de las Escrituras. Estas 7 festividades son proféticas. Se han cumplido 4, estas 4 cumplidas, 100% cumplidas. Pero no se han cumplido las profecías que dan el inicio al reino de Dios. ¿Por qué digo el inicio del reino de Dios? Porque la trompeta que va a sonar en Yom Teruah ya no la suena un hombre. No la va a sonar Jaimito, que está en el grupo, no la va a sonar ningún hombre. Porque el reino de Dios ya se ha acercado, ya llegó. Ya no es como al principio. Jesús nos dijo, o sea, tenemos que tener cuidado con eso porque el reino de Dios se ha acercado. Tiempo de Teshuvah. Pero aquí ya se ha acercado porque ha llegado. Es distinto. Ya no hay oportunidad. Aquí es donde los muertos en Cristo van a resucitar primero. Va a haber muchas cosas, terremotos, temblores, un montón de cosas. Y ahí, si sobrevivimos, los que estamos en Yeshua, obviamente, por la gracia de Dios, vamos a sobrevivir. Pero aquellos que sobrevivan sin estar en esto, que es un riesgo como jugar a la lotería, pues todos ellos, obviamente, van a ser salvados. Eso no quiere decir que todos van a ser salvados para gobernar con Cristo, pero sí, yo podría decir, no dice esto la Biblia, pero Dios es bueno y Él es justo. Sin embargo, si tú quieres gobernar con Cristo, si tú quieres ser parte de la esposa, del cuerpo, trata de alinearte lo más que puedas a las Escrituras, conocer todos los detalles, ser un hijo de Dios disciplinado, un discípulo de Cristo, porque esas son las bases para un verdadero hijo de Dios. ¿Ok? Bueno, las citas divinas entonces son esas que les he mostrado. Esto ya lo hemos hecho la anterior semana, no me voy a tener en esto. Esto es más o menos un reflejo, puedes sacar una foto de cómo es que esto funciona. Las fechas bíblicas correspondiendo a las fechas de este año. Les voy a poner también el calendario en un ratito con las fechas establecidas, especialmente para los nuevos, ¿no? O para los que están visitándonos. Bueno, entonces tenemos 2 opciones, vivir de acuerdo a nuestra agenda o a la agenda de Dios. Levítico 23, Éxodo 12, como les había dicho. Dios tiene una agenda y su agenda es eterna. Si tú tienes una agenda, te digo nada más, si tú no estás alineado a la agenda de Dios, tu agenda es temporal y ahí necesitas tomar una decisión, porque tu agenda se va a terminar en 100 años.
Pero la agenda de Dios no va a pasar. Cielo y tierra pasará, pero su agenda, su palabra, no va a pasar. Jamás. ¿Ok? Entonces, entramos a el entendimiento de, esto no lo necesitas, ya lo hemos hecho la anterior semana, aquí me voy a quedar. Pesaj es un sacrificio y continúa panes sin levadura. Ok, ahora sí. Panes sin levadura, esto ya es material nuevo. Y aquí estamos. ¿Qué es la festividad de los panes sin levadura? Es una festividad nueva para muchos, como para mí. Yo solamente estoy practicando 3 años de mi vida esta festividad y les digo, cada día es un premio. Cada año que pasó es un premio verdadero. No cambiaría esto por nada, hermanos. Su palabra realmente es esa fuente que Jesús le prometió a la mujer samaritana. Increíble. Dice, la instrucción de los panes sin levadura lo puedes encontrar en Levítico capítulo 23, versículo 6. Estoy en el 6 porque al principio se dice cuándo empieza el primer día del año. Versículo 6 dice, el día 15 del mismo mes. ¿Qué mes es? Aviv, primavera. Será la fiesta solemne de los panes sin levadura en honor al Señor. O sea, no es en honor a cualquier Señor. Este es el Señor de señores que está sobre toda la humanidad. Está hablando en honor a Adonai, a Yahweh, a Dios, si tú quieres, si te han presentado así. Pero está dado en honor al Padre de todos nosotros, al Padre y Creador de todos los seres humanos. Padre de los hijos y Creador de todos los demás. 7 días comerán panes sin levadura. El primer día celebrarán una convocación santa y no harán ningún trabajo de esclavos. Durante 7 días me presentarán una ofrenda encendida. El 7º día celebrarán una convocación santa. No harán ningún trabajo de esclavos. O sea, este día es un día que no se debe trabajar. Sencillamente, no hay por qué complicarnos. Pesaj no es un día así. En Pesaj tú puedes preparar las cosas, como cuando se ha hecho en ese tiempo. Pero panes sin levadura ya necesitas considerar que es un día de reposo. ¿Y cuánto tiempo dura? 7 días. ¿Cuál es la instrucción a obedecer? Pues es comer prácticamente. Comer panes sin levadura por 7 días. ¿Qué representa la levadura? Esa pregunta ya te puedo dar como que ya vayas poniendo en tu mente. ¿Qué es la levadura? ¿Por qué a Dios le preocupa tanto la levadura? ¿Y por qué nos instruye aquí a no comer panes sin levadura? Claro, no comer panes con levadura, sino comer panes sin levadura. Eso Dios quiere que hagamos. No quiere cualquier persona, es Dios. Y además que esto es un estatuto perpetuo. Entonces, quiero ir punto por punto para que ya vayamos entendiendo cómo celebrar esta festividad que es perpetua y hacerlo en tu casa, porque uno diría, pero ¿cómo hago esta santa cena? ¿Cómo hago esta cena? ¿Cómo voy a hacer todo esto? Entonces le voy a dar la base para hacer esta festividad en su casa, sin complicaciones, cosas sencillas, así que preste atención. Vamos a ir como recapitulando. 5 puntos para hacer tu cronograma para esta cena. Están dados por la Biblia y no son para los judíos. Los judíos ni existían aquí todavía. Había una tribu nada más, pero lo que existía era Israel. Pero judíos como tal todavía. El que estaba aquí en este tiempo era un israelita que pertenecía a una de las 12 tribus. Eso es, los judíos comienzan después. Número 1, entonces. La fecha, como una invitación, les estoy poniendo fecha, requisitos para los que vienen, para los hogares, cómo va a ser el ambiente, qué se va a comer, cuál es el propósito. Es como una invitación a una cena normal, pero la diferencia es que como es una cena divina, Dios se ha encargado de decir cuándo es, que se come, que no se come. Ese es Dios. Entonces vamos a empezar con la primera condición o primer punto para la celebración. La fecha es el 15 de Aviv. ¿La podemos mover? No, no la podemos mover. ¿Por qué? Porque no la puso Constantino, no la puso el Papa, no la puso un hombre.
La puso Dios. Es como pedir que el sol se mueva. No lo va a mover Dios. A no ser que Él tenga un propósito, pero esto no lo va a hacer. No lo va a hacer, no lo hizo y no lo hará porque esto es perpetuo. Lo van a ver. Dice, versículo 1, Levítico 23. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles que deben proclamar mis fiestas solemnes como santas convocaciones en mi honor. Estas son mis fiestas. 6 días trabajarán, pero el 7º día de reposo. O sea, comienza Dios a establecer todo. Pero para entender cómo vamos a hacer esta festividad, recuerden, ¿cuándo es la fecha? El 15 del mismo mes. No necesito leer lo anterior ya, porque aquí dice claramente cuándo se va a realizar esta festividad. El 15 del mismo mes será fiesta solemne de los panes sin levadura, en honor al Señor. 7 días. El primer día celebrarán una convocación santa y no harán ningún trabajo de esclavos, o sea, ningún trabajo que tenga que ver con ganar dinero. 7 días me presentarán una ofrenda encendida y el 7º día celebrarán una convocación santa. No harán ningún trabajo de esclavo. Lo repite y lo repite Dios. ¿Por qué? Porque es importante. Cuando Dios repite las cosas, Él nos quiere llamar la atención. Entonces, ¿cuándo es esta festividad? Punto número 1 para hacer tu cronograma, el 15 de Abib. Ya les muestro en el calendario cuándo corresponde. Condición número 2 o de la invitación es requisitos de los participantes. Tú lo puedes ver los versículos Éxodo 12, Ezequiel 44, Lucas 2:21, pero para no leer tanto, solamente les voy a decir algo y con esto es suficiente. Los requisitos son los siguientes. Estar involucrado en el pacto eterno que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob, teniendo como único modelo a seguir a Jesucristo, ni más ni menos. Si tú eres uno de estos, te animo a que no pierdas este premio, sino que lo celebres con tus hijos, porque así vas a entrar en la agenda de Dios. Bueno, requisito número 3. Esto es importante también ver, los requisitos continúan aquí. Requisito número 3, en los hogares. ¿Qué va a pasar en los hogares? Dice así, hay 2 versículos de base, 2 pasajes de base. En los hogares deberán celebrar esta fiesta con los panes sin levadura, porque fue en este día cuando los saqué a todos ustedes de Egipto. Por lo tanto, sus generaciones futuras, o sea, hogares, deberán cumplir con este mandamiento como costumbre. ¿Qué dice aquí? Perpetua. O sea que esta festividad es perpetua. Pero a mí me dijeron que solamente era para los judíos. Pues entonces habría que borrar la palabra perpetua de aquí, que se repite muchas veces en las Escrituras. ¿Tendríamos que eliminar esta palabra? ¿O tendríamos que decir perpetuo excepto? No existe eso para el Señor. Quien hace las excepciones es Él, no nosotros. Ningún hombre puede cambiar esta palabra. ¿Qué dice? A continuación, desde el día 14 del mes primero por la tarde hasta el día 21, hasta las fechas están. Por la tarde de ese mismo mes, comerán panes sin levadura. La instrucción es muy sencilla, comer panes sin levadura. El requisito en el hogar es que tú revises tu casa, dice aquí el versículo 19, así que durante 7 días no deben tener levadura en sus casas. Acabo de enviarles un papel que dice no tener levadura en la casa. ¿Cómo? Ahí te dice cómo. Revisar, como Dios quisiera que revises el pecado en tu vida, porque la levadura representa en realidad la hipocresía y la corrupción. Eso representa la levadura, la corrupción. La levadura es justamente como esa mezcla entre el bien y el mal que Adán metió en su corazón cuando desobedeció a Dios. Dios te está diciendo aquí, 7 días, haz una terapia de sacarte esa comida de tu cuerpo. No comas eso. ¿Recuerdan la instrucción que Dios dio a Adán y Eva? No puedes tener aquí la misma reacción de ellos. Escuchar otras voces y tomar tus propias decisiones. ¿O qué tal si mejor repetimos la historia, pero esta vez como el segundo Adán? Porque si aquí Dios te está dando la instrucción que es eterna, perpetua, entonces estos 7 días que vienen, no comamos pan con levadura, sino sin levadura. Así dice el 20, no deben comer nada que tenga levadura. Donde quiera que ustedes vivan, deberán comer panes sin levadura. 7 días. No quiere decir que es una dieta de puro pan.
No, tú puedes comer otras cosas más, pero que no tengan levadura. Puedes comer pollo, puedes comer pescado, puedes comer un montón de cosas. Hay otros que ya tergiversan esto y empiezan a prohibir incluso algunas carnes. Eso no tiene nada que ver con con el Pesaj bíblico. Eso ya es liturgia agregada. Más, pero esta vez no de Moisés. Vamos a leer de Pablito, nuestro hermano Pablo, 1 Corintios 5, 7 a 8. Está hablando de lo mismo. No está bien que ustedes se jacten, dice. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? ¿De qué está hablando Pablo aquí? De la Pascua. Leamos el contexto. Más abajo. Límpiese de la vieja levadura para que sean una nueva masa, sin levadura como en realidad lo son, porque en Cristo somos así. Nuestra Pascua, está en tu versión también, nuestra Pascua que es Cristo, o sea, el Cordero, ya ha sido sacrificada por nosotros. O sea, tenemos que vivir mejor que Moisés y mejor que Josué y mejor que Caleb y mejor que todos ellos, porque ellos no tenían esta ventaja que tú y yo tenemos. No tenían, y ellos eran tremendos. Por esa razón aquí Pablo nos está dando una recomendación tremenda para los hogares. Y dice, versículo 8, así que, hogares, escuchen, celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, sin hipocresía y mentiras, o apariencias, o dobles vidas. Dios no quiere eso en nuestras vidas. ¿Quién lo está diciendo? Pablo. No está hablando Moisés. Pablo está continuando lo que dijo Moisés, o lo que Dios le dijo a Moisés, porque Pablo no podría hablar algo diferente. Entonces, nada más para repasar un poquito, entonces, ¿qué habíamos dicho? Los requisitos son 5 para hacer un cronograma de una cena de panes sin levadura. Requisito número 1 es la fecha, 15 de Aviv, el Levítico 23, lo puedes ver en el 1 y al 8. Requisito número 2 es ¿quiénes participan? Pues los que están en pacto. ¿En cuál pacto? Con Abraham, Isaac y Jacob. Si tú estás conectado a eso, si eres parte de Gálatas 3:29, si eres parte de lo que dice Romanos, que los que estamos en Cristo prácticamente somos israelitas, o sea, gobernados por Dios, pues entonces es para ti. Si tú no te diste cuenta hasta el día de hoy, lo que tienes que hacer es estudiar la Biblia, escudriñarla y decir, esto me han quitado, pero no lo han hecho por maldad. Lo han hecho porque no tenían la información correcta y Dios no les abrió los ojos. Requisito número 3. Los hogares. ¿Cómo deben estar los hogares? 7 días, nada de levadura en tu casa. Ya deberíamos sacar, por eso les entregué la hojita, el PDF que lo tienes en... Ahorita les muestro. Es más, ahora mismo muestro, ya que estamos aquí en el punto, vamos a ver la hojita todos. Esta hojita está hermosa, porque miren, he revisado un montón de hojas y es como que yo mismo quedo, ¿y esto qué es? Es tan complicado, manos, y amo tanto a Lincoln, a Yosef, a algunos hermanos que son mis hermanos mayores en este camino, que me ayudan tanto para entender la sencillez de esta bendición tan grande que tenemos con la palabra de Dios, pero no con esa, vamos a decir, esa liturgia extrema. Hay liturgia, la liturgia no es mala, la liturgia es mala cuando ya Cristo se ha convertido en un ingrediente más. Ahí la liturgia es malísima, es peligrosa. Pero cuando la liturgia, o sea, vamos a decir, los pasos a seguir, si quieres, las cosas sagradas que hay que considerar, se centran en Cristo, pues son buenas. Bueno, acá está la hojita que les dije que está publicada ya en el chat. Recomendaciones alimenticias para la fiesta de los panes sin levadura. Porque estas son las recomendaciones alimenticias. No es una recomendación religiosa. Es una recomendación, como hacen, vamos a decir, por ejemplo, cuando un país celebra, por ejemplo, en Thanksgiving, no nos escriben del gobierno para decirnos recomendaciones o requisitos comer pavo. No nos dicen eso. Eso ya lo aprendimos porque todo mundo hace caso
comiendo pavo aquí, por lo menos más del 90% de las familias en Estados Unidos en Thanksgiving comen pavo, porque eso es costumbre en este país. Si vamos a Israel, es costumbre, no, ni siquiera necesitan esta listita. Tú y yo necesitamos esta lista porque estamos regresando al camino. En cambio, en Israel, desde que nacen los niñitos judíos, o muchos que ya han nacido en la palabra, conocen esta lista desde que han nacido. Por lo tanto, para mí que no nací en esto, es extraño todavía esta lista. Pero ya la estoy aprendiendo a manejar. Tengo 3 añitos en este caminar, así que necesito esta lista y espero que tú también, porque si te vas a otras listas, te van a llenar de un montón de Talmud, un montón de cosas que no son malas, pero no son necesarias. Ok, incluso esta lista que les voy a dar va a ser un poquito difícil para algunos, pero lo hemos tratado de simplificar con mi esposa. Vamos a leer la instrucción, dice, ya le hemos leído Éxodo 19, comerás panes sin levadura. ¿Qué tiene que ver esto entonces? ¿Qué es esto? Dice, la Torá no nos da, o sea, el Pentateuco, la Biblia, no nos da una lista de qué alimentos se pueden fermentar. No vas a encontrar esta lista en la Biblia. Pero universalmente, durante miles de años, se ha considerado a la harina como 5 tipos de cereales. Específicamente, estamos hablando de trigo, cebada, centeno, avena y espelta, como fermentables a los 17 minutos. Sí, parece una clase de nutrición, ¿no? Bueno, pero en realidad la Biblia también quiere cuidar nuestro cuerpo, en realidad más que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. Ok, esta lista la tienes tú, no la voy a leer toda, no se preocupe. Pero aquí está la lista de los 5 cereales o granos que se convierten en algo a evitar, o sea, se inflan después de los 17 minutos. Así que tenga cuidado con eso. Y sus derivados. Galletas de todo tipo, panes y pasteles hechos en cualquier panadería. Usted sabe que un judío no compra de cualquier lugar porque ellos ya son expertos en esto. No es que es malo eso. No, 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 hermanos. Cada vez tú vas a entender por qué es que cuando, por ejemplo, un americano viaja a Sudamérica, no come cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. Le va a hacer daño. Dios quiere que aprendamos a entender que el pecado nos hace daño. Yo que no soy gringo, voy a Bolivia y me pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque ya esta nación me ha influenciado aún en mi alimentación. Así que no es un asunto religioso, es un asunto de nacionalidad o de identidad. ¿Ok? Así que hay bollerías, pastas, tortillas de harina, pan árabe, gluten, proteína de trigo, granola, etcétera, etcétera. ¿Pero acaso estos alimentos son malos? No son malos. Pero 7 días Dios, es como cuando Dios puso la tentación, cuando Dios puso el árbol del bien y del mal en el Edén y el tentador vino, ustedes saben. Lo mismo va a pasar aquí. Dios te está diciendo, no hagas esto, pero el tentador te va a tentar para que trates de desear esto. Entonces tengamos cuidado. Harinas preparadas, que es también otro derivado de estos 5 cereales. Pasteles, panqueques, waffles. Aquí tienes una lista. Perdónenme, pero varios de nosotros vamos a enflaquecer. Espero que eso pase, por lo menos conmigo, que necesito un poquito más. Entonces, aquí hay un montón de cosas. Me voy a despedir del pastel de 3 leches de mi cuñada, que es tan rico, aunque lo hizo sin gluten esta vez, pero gluten free. Y además gratis, mucho más rico todavía. Bueno, la avena procesada, botanas, cacahuates, chicharrones, sabritas, etc. En realidad Dios quería librarnos de algo más grande que la levadura, porque casi todo esto que nos gusta o les gusta a nuestros hijos tiene levadura. Papás, tenemos que usar esta lista. Levaduras y leudantes, también levaduras para pan, masa madre, etcétera, etcétera. Aderezos, algunos aderezos como jugo Maggi, salsas, etcétera. Yogi, ¿cómo se llama? Soya, teriyaki, tamari. Bebidas, cerveza, whisky, atoles, vodka, ginebra, etcétera, etcétera. Carnes procesadas. Los pescados empanizados, carnes empanizadas, hamburguesas, salchichas, embutidos. Los embutidos yo no sabía que llevaban harina, pero la mayoría lleva harina. ¡Wow! Etcétera.
Pero quiero leerles esta parte aquí, ¿ok? Porque el pan matzá, no, la pregunta es, ¿por qué el pan matzá, ese pan cuadradito o el pan sin levadura que está hecho de harina de trigo y agua, no es prohibido? Es porque, les dije al principio, porque ese pan está elaborado controlando que el pan no se fermente. O sea, 17 minutos antes ya ha entrado al horno. Eso es el pan sin levadura. Y por esa razón, si tú haces pan sin levadura, nada más aprende a hacerlo. Hay muchas recetas en el internet y nos va a servir. Consejo a seguir. Esto sí, lo voy a leer. Recomendamos revisar todos los alimentos. Escucha bien esto, todos los alimentos. Revise. Verificar los ingredientes en las etiquetas. Escucha bien esto. Pero hagamos lo mismo buscando primero en nuestras vidas. Esto es lo más importante, más que sacar lo demás. Busquemos en nuestras vidas, esta es la aplicación, algún tipo de corrupción o pecado. Aquí está en realidad el mensaje de esta festividad. Sacando intencionalmente de nuestras mentes doctrinas mezcladas de la religión centradas en el humanismo, especialmente. Recuerda, lo más importante es sacar la levadura de nuestras mentes. Amados hermanos, no se trata de tu refrigerador o tu despensa de alimentos. No. Eso es un ensayo nada más, didáctico, como un juego para nosotros, no un asunto religioso. No lo convirtamos en algo así. Si tú has hecho todo lo posible por sacar la levadura de tu casa y de pronto en uno de esos días encuentras que hay levadura, no has perdido tu salvación. Tampoco has pecado. Solamente trata de resolver el problema sacando eso. Porque el asunto es didáctico. El problema siempre es el corazón. Por eso estoy dándoles esta lista, pero al principio no quería darles porque dije, van a pensar que este es el centro. No, esto no es el centro, hermanos. Esto es la parte didáctica. El centro siempre va a ser el interior nuestro. Es decir, Dios quiere limpiar nuestras vidas. No nuestro refrigerador ni nuestra despensa de alimentos. Así que enfoquémonos. Cuidado con las liturgias. Muchos más saben la liturgia, más saben el componente del plato de Pesaj que estas cosas que les estoy hablando. Así que esperemos que esto esté en humildad, explicándoles no un montón más de información, etcétera. Entonces, las preguntas sobre esto, póngalas en el chat y vamos a ir respondiendo para todos, porque si no, hay mucha pregunta, yo estoy seguro, sobre este tema. Pero tengo a mi esposa amada y tengo también otros más y extrañamos tanto a Noemí. Ella era, es tan duro. Noemí ya no está con nosotros, ustedes saben, pero ella era experta en estos temas de justamente los panes en levadura, ¿no? Y las fiestas. Bueno, sigamos, amados hermanos. Tenemos que terminar este cronograma. Estoy en el paso número 3 recién, así que entramos, permítame. Ya, esto es. Ok, entonces estamos haciendo el cronograma, que lo va a tener sencillito, no se preocupe, lo estoy tratando de simplificar. Está simple en realidad, son 5 puntos nada más. Entonces, los requisitos es limpiar toda la levadura de nuestras casitas. Ese es el requisito, limpiar nuestra casa, nuestra alacena, nuestro refrigerador, pero no es el objetivo central. En realidad Dios te quiere enfocar a que así limpies tu corazón. Así limpies tu corazón. ¿Me explico? Yo tengo ese ensayo cuando limpio, por ejemplo, y esto es un desarrollo que he hecho en mi vida. Estoy limpiando algo y siempre pienso que es mi corazón y por eso he tratado de hacerlo brillar lo más que puedo. Pero lo más importante realmente es sacar la hipocresía de nuestras vidas, ser sinceros, tener en nosotros integridad. Eso es mucho más importante. 4, elementos de la cena. ¿Qué vamos a comer ese día? O sea, perdón, ¿qué elementos tiene la cena? Claro, exactamente es eso. ¿Qué vamos a comer? Pues lo comerán esa noche. Vamos a hacer como un juego. Encuentre lo que es comida. Y eso es lo que hay que comer, ¿ok? Dice, lo comerán esa noche asando la carne. Aquí hay comida, esto es comida. ¿Qué carne era en ese entonces? Cordero.
¿Ahora es cordero? No, ya no es cordero. No es cordero. Usted puede comer cordero si quiere, pero ya no es cordero. Oficialmente ya no es cordero. ¿Por qué? Porque el cordero más grande, el único de todos, ya fue sacrificado. No hay otro cordero que necesitemos nosotros sacrificar. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos memoria. No estamos haciendo Pesaj como se hizo. Estamos haciendo memoria. Y hay muchos lugares donde te van a decir que hay que comer cordero. Por favor, hermanos, no lo haga. Eso no es correcto. No puedes comer cordero. Claro que puedes comer cordero, pero no vayas a decir que ese es el cordero de Pesaj. Estarías realmente cometiendo, sin darte cuenta, una blasfemia. No es correcto decir eso. Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Yeshua. ¿Habrá algo superior a él? ¿Habrá algún cordero que se pueda llamar Pesaj? Recuerda que Cristo es nuestro Pesaj. No le llames Pesaj a nada, solo a Cristo. ¿Se entendió el mensaje? Tengamos mucho cuidado con eso. Ok, versículo 20. No deben comer nada que contenga levadura. Donde quiera que ustedes vivan deben comer pan sin levadura. O sea, ¿qué otra comida hay? Pan. ¿Se entiende? Carne y pan. Hemos encontrado dos alimentos aquí. Ok, vamos a Yeshua, Mateo 26, 17. Está hablando de Pesaj, porque Cristo comió cordero hasta que después Él fue el cordero. Sí, esto es una costumbre que se hacía. Cristo comió cordero. Dice, versículo 17 del capítulo 26. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ¿qué significa eso? La noche de la cena. La noche de la cena vinieron los discípulos, o sea, el día de la cena, temprano en la mañana, vinieron los discípulos de Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Ese día estaban preparando y pues ya Yeshua lo tenía todo controlado. Él les dijo, vayan a tal lugar, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver qué comieron. Y mientras comían, tomó Yeshua el pan. Y hay un ingrediente ahí. Estamos hablando del cuarto punto. O sea, ¿qué vamos a comer? Tomó Yeshua el pan y lo bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Lamentablemente esto se ha usado para hacer la famosa Santa Cena religiosa, pero no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Hemos sacado esto, yo también lo saqué de contexto y hemos hecho tener temor a las personas de que si se pelearon con la mamá, no pueden tomar de la Santa Cena, si no han dado su ofrenda. Eso es cierto en un punto, pero ese no es el asunto. El asunto es Cristo. Recordar lo que pasó el día de la independencia y a nuestro libertador, que es Cristo. Entonces, no se trata de la Santa Cena que se practica. Y no digo que no la respetes, pero no necesitas participar de eso llamándole Pesaj. Si quieres llamarle la Santa Cena, porque eso ya es el invento que hicieron desde Constantino, eso ya viene del catolicismo y lo heredó el protestantismo. Pero si tú estás tratando de aprender la Biblia, entonces aprende Pesaj, aprende Pascua. Este evento está hecho en las fiestas de Pesaj, los panes sin levadura y luego viene primicias. Aquí estamos hablando de dos festividades. Pero la comida que se menciona en esta base bíblica es una cena que ahora ya no debe ser cordero. Si quieres puede ser cordero, pero ya no es una condición. Antes sí. Antes tenía que ser cordero, no podían comer otra cosa. Era didáctico. Ahora puedes comer lo que tú quieras. Si quieres tacos, pero que no sean al pastor. Y si es pastor que sean, ya saben de los buenos, ¿no? Puedes comer aquí lo que quieras. Pasta. Si eres italiano, puedes comer pizza, lo que tú quieras. Pero que sea una buena cena. ¿Qué más vemos? Hierbas amargas. Hierbas amargas. Eso es importante entender.
hierbas amargas. Aquí Glendita me hace una pregunta muy buena, Glenda. La Santa Cena solo la celebramos una vez al año. Vendría a ser la Pascua. Mira, aquí hay una respuesta buena. Aquí hay dos cosas importantes que entender. Una vez al año celebramos esta festividad a esta manera, pero hacemos memoria de Cristo con el pan y el vino cada día de reposo. Porque cada día de reposo tomamos pan y vino, pero no lo hacemos de una forma tradicional. Eso es otra enseñanza, pero en cuanto a la Santa, en cuanto no es Santa Cena, en realidad eso ya es una herencia del catolicismo, heredada por el protestantismo, es Pesaj, o sea, Pascua. Le han llamado Santa Cena en la traducción Reina Valera y en otras más, pero ya les dije, la Reina Valera tiene más de 240 frases mal traducidas o maliciosamente mal traducidas, la mayoría, y más de 1000 que están traducidas de forma equivocada porque ningún idioma se puede traducir correctamente. Así que no es maldad de nadie, simplemente que Dios permite las cosas para que escudriñemos. No es para que nos peleemos con el otro y con el otro para decirle yo tengo la razón, yo tengo la Biblia correcta. Nadie tiene la Biblia correcta. Nadie. No tenemos una Biblia correcta. Todos lo que tenemos que hacer es destraducir las Biblias que tenemos del español, del griego, del inglés, para llevarlas al contexto original, nada más. Y contexto original no habla solamente de una cosa, contexto original habla de la historia mundial o de la historia de la humanidad, más lo que dice la Biblia. Esas dos cosas, si van juntas, tú puedes creer en eso. Pero si la historia de la humanidad contradice muchas de las cosas que Dios revela en la Escritura, ahí ya hay que tener cuidado. Aquí, entonces, cuando tú estés haciendo la cena de Pesaj, considera nada más tener una buena cena, lo que tú quieras, hierbas amargas para la enseñanza, que te voy a enseñar un ratito, pan sin levadura, eso no ha cambiado, y vino o bebida, jugo de uva. Miren, esto es todo lo que tiene que haber en la mesa. Olvídense de huesitos y otras cositas más. Si quieren lo ponen. Yo voy a participar de una celebración así, claro que sí, pero esta es mi prioridad. No sé si me explico, no estoy desvalorizando ninguna otra de las cosas que se hacen porque son bonitas, son de nuestros hermanos, pero por favor, y esto lo tengo que decir cara a cara, así que los voy a mirar, por favor, que eso no sea su prioridad. Por favor, que eso no sea su prioridad. Apréndalo, disfrútelo. Si va a una congregación donde se celebra eso, aprenda lo bonito de eso, pero nunca vaya a decirle a otro que no está celebrando bien Pesaj, porque allá en mi sinagoga o en mi congregación o en mi templo se celebra así. Que mi rabino dijo, ¿qué rabino ni roe ni qué 8 cuartos? Aquí vale lo que dice la Biblia y Yeshua. Eso es lo que tú y yo tenemos que saber. Y lo hago esto en un sentido es un enojo santo que tengo, porque tú ves el internet ahorita y está inundado de todo mundo que dice yo tengo la razón. Me encanta y de verdad aquí con Yosef me alineo mucho porque con José Antonio Sánchez de Descubre la Biblia, porque él dice no se hagan lío de eso. Nosotros lo vamos a hacer como un Shabbat, como algo sencillo, nada más. Y sí, él explica todos los elementos, pero el centro es esto. Si ustedes vieran en el manual cómo es el programa de Pesaj, sencillísimo, sencillísimo. Bueno, ya estamos terminando. Gracias por la paciencia. No me tiren piedras, por favor, porque esto realmente nos va a servir. Nos va a servir. Entonces, los elementos de la cena son la cena que tú quieras, hierbitas amargas. ¿Cuáles son las hierbas amargas? Puedes utilizar perejil, lechuga, sin sal, obviamente. No le voy a poner sal porque si no, no va a ser amargo. Manzanilla también vi que algunos, si pruebas manzanilla es amargo. Tú vas a encontrar hierbas amargas buscando en algún lugar, en Google. Pan sin levadura, pues lo puedes comprar de Publix, lo puedes comprar en un supermercado. Y si no hay, hazlo. Nada más ve en YouTube. Hay muchos lugares donde se hace. Y vino, si no tomas vino, pues usa uva, jugo de uva, y pues nada más. Así de sencillo. Ya va, ahorita les enseño cómo. Propósito de la cena. Esto es sumamente importante. ¿Por qué hacemos esto?
Recuerda la pregunta, ¿por qué hacemos esto? Esto tienes que responder a tus hijos. Este será un estatuto perpetuo. Número 1, nadie lo puede cambiar. Que ustedes y sus hijos deberán cumplir siempre. Estamos hablando de Éxodo 12, versículo 24. Estatuto perpetuo, ¿de veras perpetuo? Sí, no lo dije yo, lo dijo Dios. Cuando ustedes entren en la tierra que el Señor les ha prometido, deberán seguir cumpliéndolo. Y cuando sus hijos les pregunten, esto lo repetí como 3 veces hoy, ¿qué sentido tiene para ustedes, papitos, esta fiesta? Eso les van a preguntar sus hijos. Papá, ¿qué significa esto que estamos haciendo? No le vaya a decir a sus hijos que, bueno, pregúntale al pastor. No, no es responsabilidad del pastor enseñar esto a sus hijos. No, 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 no. Es tu responsabilidad. Deuteronomio capítulo 6. Está hablando a los padres. Shema Israel, Adonai Elohim. Está hablando a los papás. Escucha Israel. Esto es para los padres. Dice, repíteselas a tus hijos. Escríbeselas en las paredes, en las puertas, en las ventanas. Esto es para nuestros hijos. Los padres somos los principales pastores de nuestros hijos. Sumamente importante. ¿Qué debemos responder? Ya les dije, se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua, memoria de la Pascua. Es decir, cuando Egipto el Señor pasó por alto las casas de los israelitas y nos salvó la vida. Está hablando de un primer éxodo. Pero recuerden, ¿qué tienes que contar aquí? Que hubo un primer éxodo y va a haber un segundo éxodo. Eso tenemos que contar. Ezequiel capítulo 37. En conclusión, cuando hablemos del quinto propósito de un cronograma de panes sin levadura, pues esto tenemos que decir. El propósito es compartir con la familia el mensaje profético del gran rescate. Es decir, el primer éxodo y el segundo éxodo tenemos que contarles. Decirles, como los israelitas, me imagino, cuando estaban en Egipto, a sus hijos diciéndoles, no, tenemos que estar aquí de noche. Ya han visto las 9 plagas, pero viene la más fuerte de las plagas. No podemos perder a nuestros hijos. Entren, hijos, entren. Y muchos hijos seguramente no quisieron entrar y lamentablemente se perdieron. Eso también va a pasar ahora. Esperemos que no contigo. Hola, perdónenme. Háganlo, hermanos. Hagamos esto en nuestros hogares, explicando a nuestros hijos del mensaje profético del gran rescate, en base al primer éxodo, centrándonos en el segundo éxito del cual Yeshua, Jesús, Cristo, lo que tú quieras decir, nos va a rescatar para que cuando llegue el día del juicio, Yom Teruah, nosotros podamos librar a nuestros hijos de esto que viene. ¿Ok? Estos son entonces los 5 puntos para hacer el cronograma. Así vas a hacer la cena en casa. ¿Ok? Ya la levadura les he explicado qué hay y hay mucha información, no necesitamos centrarnos en eso. Decirles también que allá en Israel, y justamente es algo muy bonito de ver, allá en Israel, el día de Pesaj, en la mañana, antes de que venga la cena, Israel, las ciudades, los ciudadanos, tiran lo sobrante que no pudieron comer, o tirar o regalar antes de la cena. Entonces lo hacen entre las 6 y las 9:30 de la mañana. Tiran toda la levadura, porque después de las 9:30 de la mañana, actualmente allá en Israel, nadie puede tener levadura en sus casas. Esto es real, no estamos hablando de una mentira, esto es cierto, yo estaba allá. Entonces, el año 2022 estaba revisando, se hizo un récord en sacar esto, y estábamos en COVID, ustedes recuerdan. Se sacaron como 100 contenedores de basura de levadura de Israel. 100 contenedores. ¿Por qué? Si se dan cuenta, porque abunda la levadura, abunda el pecado, abunda la hipocresía. Y algo está pasando con Israel, que hay muchos judíos que están regresando al camino. Sí, muchos, gracias al Señor. Nosotros no somos los únicos. Hay muchos de nuestros hermanos judíos que ya están abriendo los ojos. Gracias al Señor por su gracia. Entonces, aquí viene el programita sencillo. Son 7 puntitos que lo he puesto así didácticamente como para que tú lo vayas leyendo. Esto lo vas a hacer para tu casa y puedes ir a otro lugar también si tú quieres, pero por favor que lo que les he explicado sea lo central. Así que
Para hacer estos 7 puntos, considere tener todos los alimentos en su mesa, primero, y hacer la conmemoración. Primero, haga una oración inicial de agradecimiento por esta noche, en la cual nuestro Padre Eterno nos permite cenar para recordar la historia del primer Pesaj, o sea, el día de la independencia. 2, serví el vino y el jugo, perdón, y tomemos esto en gratitud por la vida eterna, la elección que Dios ha hecho contigo, conmigo, con el pueblo de Israel y con todos los que quieren pertenecer. Todas las naciones están invitadas, y el nuevo pacto. Podrías hacer eso si quieres. 3, comemos agradecidos el pan. Aquí comemos el pan. Estos son 3 pasitos que ya estás haciendo ese día. Las hierbas amargas, aquí puedes explicar. No es una cena en la cual tienes que llegar hambriento. Les voy a dar un tip, especialmente a los que tienen hijos. Llénenle las pancitas a sus hijos antes de la cena, porque si no se van a perder del mensaje que tu papá y tu mamá tienes que dar a tus hijos. Entonces, esto tienes que explicarles. Explícales lo sencillo que te estoy hablando. O sea, Dios nos ha sacado de Egipto comenzando desde Israel y ha continuado haciéndolo terminando ahora en Yeshua. Ahora tenemos que liberarnos de lo que viene. Ya no es un diluvio, perdón, ya no es Dios liberándonos de la esclavitud de Egipto. Es ahora Dios liberándonos de la esclavitud del sistema de este mundo y del cuerpo que tenemos, que es un cuerpo con una sentencia de muerte. Por eso es que Yeshua, cuando él recibió todo el pecado, tuvo que entregar el cuerpo. Eso es lo que él hizo. Entregó el cuerpo por nosotros, por ti y por mí, pero su espíritu lo entregó a su Padre. Entonces, aquí comemos este pan sin levadura, pan que ya no tiene pecado, pan que ya no tiene hipocresía, corrupción, es un ensayo. 4, damos gracias a Dios, perdón, puse Dios aquí con minúscula, pero voy a arreglarlo después. Damos gracias a Dios por nuestra familia inmediata y nuestra familia extendida y por los demás. Agradezcamos como en todo Shabbat bendecimos a nuestra esposa, a nuestros hijos. Pues parte de esta cena, porque es una cena familiar. Y finalmente, y número 5, la cena. A comer, coma en abundancia. Buena música, buen ambiente. De eso trata esta festividad. Y usted ya explicó lo que es Pesaj en pocas palabras. Y número 6, haga la oración de la gratitud por los alimentos. Se hace al final, usted sabe, Birkat HaMazon. Le voy a enviar esto también con un PDF. Y 7, juegos, alegría y celebración. Esto es todo lo que tenemos que hacer en familia en esta siguiente celebración de Pesaj. En la semana voy a entregarles tal vez un cronograma un poquito mejor que yo mismo lo voy a hacer en casa. Pero sin embargo, amados hermanos, finalizando, vamos a continuar después con una festividad que es las primicias. Esto no voy a hablar hoy, sino simplemente te voy a dar un adelanto de esto, porque el siguiente Shabbat ahí vamos a hablar, porque ese mismo día comienzan las primicias. Pero sí te voy a ir preparando en algo. Se ha usado las primicias para pedir dinero y ofrendas. Lamentablemente eso es una forma de hablar en parte de algo que en cierta forma sí se debe hacer ofrendas, sí se debe hacer cosas, pero no puedes hablar solamente de esto sin hablar del resto. Es como manipularte, porque las iglesias en cierta forma sí te hablan de primicias y ni siquiera te hablan en la fecha correcta. Te hablan en January, en enero, como diciendo el primer sueldo del año, el primer día del año, pero no estamos en ese camino. Luego vamos a entrar a la cuenta del Omer, de lo cual les voy a hablar y les quiero pedir a todos hacer un reto de mejoramiento continuo de 50 días en nuestras vidas. ¿Ok? Así que todo esto hemos hablado el día de hoy y ahora, antes de la oración, solamente el calendario que les he entregado hace un tiempo, una ubicación, les voy a dar nada más la ubicación para que todos nosotros podamos, vamos a decir, no perdernos en lo que va a pasar en estos días. Este calendario está también ya publicado y si no lo vamos a publicar en un momentito. Fíjense, nada más las fechas. ¿Dónde estamos el día de hoy? Hoy es 1 de abril. Estamos aquí. ¿Estamos bien? 1 de abril. Lo podemos ver, ¿no? 1 de abril. Aquí está. 1 de abril.
Voy a agrandar un poquito más si me deja. Ok, veamos. Ok, sí. 1 de abril. ¿Qué va a pasar entonces el miércoles que está aquí? Aquí está, lo puede ver. Aquí es Pesaj. No hay cena todavía como tal, el día martes como tal, sino la cena es justamente aquí el miércoles al atardecer. Aquí está la cena de Pesaj. ¿Se da cuenta? Aquí cenamos. Miércoles en la noche. Miércoles 5 estamos cenando. Este es el día de la cena. Entonces, panes sin levadura son 7 días. Vamos a contar. Aquí comienza entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. O sea, del día 5 en la noche hasta el día 12, hasta el atardecer, hasta el final del día, del sol, de la entrada del sol, no comas pan con levadura o alimentos con levadura. ¿Ok? Eso hemos hablado. Ahora, el día sábado, que es un Shabbat, yo voy a hablarles de primicias. Y aquí vamos a hacer algo bien bonito para que todos mejoremos nuestras vidas. Es más, vamos a bajar unos kilitos más en 50 días. Todo lo verde que usted ve son 50 días de preparación. ¿Para qué? Para estudiar la Biblia. Para eso es, para mejorar nuestras vidas. Porque lo único que mejora nuestras vidas es la espada de la palabra en manos del buen cirujano. Y eso es ya la cuenta del hombre. Entonces, hay mucho más que hablar, pero así es el tiempo, no nos deja avanzar mucho. Pero creo que lo que quise hablar hoy está centrado en esto. Entonces, oremos con mi esposa y pues terminamos aquí. Y después comentarios o preguntas. Sí. Antes de orar, comentarles también que pueden hacer algunas ideas para hacer con los niños, especialmente con los que tienen niños. Es buscar en la despensa y en todo alguna de las cosas que están en la lista, ¿no? Entonces, y si el que más encuentre se lleva un premio o algo así, hacer con ellos, algo que sea divertido. Pueden ver la película de Moisés también, aparte de las plagas, que representa toda esa parte de Pesaj y todo, ideas para que hagan con los niños, ¿no? Y bueno, eso, también decirles del el pan que necesitan comprar, se llama pan matzah, y tiene que ser uno que diga en la cajita que es específico para Pesaj, ¿no? Hay otros que son pan matzah, pero dicen no apto para Pesaj, entonces busquen el que es apto para Pesaj, ¿no? Y pueden estar comiendo, son tipo galletitas, y vienen en cajita, pueden estar comiendo toda la semana. Entonces, acompáñenme a orar, hermanos. Amado Abba, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este día de reposo en el que aprendemos más acerca de tu palabra. Queremos vivir bajo tu agenda. Queremos estar preparados para el segundo éxodo. Que saquemos toda levadura de nuestras vidas, la levadura de los fariseos, una levadura llena de hipocresía, que nuestro hablar sea consecuente con nuestros actos. Que saquemos también la levadura de Herodes, que ya sea que por orgullo o por el ser permisivos actuemos en contra de tus instrucciones. Que saquemos la levadura de los saduceos, que por ignorancia de las escrituras y la inclinación a las cosas materiales se apartaron de ti. Que saquemos la levadura de los gálatas, que se desviaron a derecha o izquierda, llegando a ser o muy legalistas o muy libertinos. Sí, ayúdanos, Señor, a examinar nuestras vidas en estas fiestas, enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo, Señor, y en forma preciosa acercarnos a ti y entender más acerca de tu plan y tu propósito para nuestras vidas. Gracias, Padre, por cada una de estas personas conectadas. Gracias por tu pueblo, Israel, Señor, conectado en los 4 puntos cardinales, Señor. Bendecimos cada vida y te pedimos una bendecida semana para cada uno de ellos. En el nombre de Yeshua oramos. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén.